quiero agradecer la gentileza que ha tenido la secretaria regional ministerial de Salud subrogante de la Araucanía, la doctora Gloria Rodríguez, de darnos estos minutos para conversar. Aquí en UFRO Medios ya la estamos viendo vía streaming, estamos a esta hora conectados. Ella, como siempre, trabajando en su oficina. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gusto en saludarla. Buenas tardes, Miguel Ángel. Muy bien, gracias. ¿Y usted cómo está? Aquí estamos entumidos, para serle sincero, solo la calidad del estudio, pero fuera en la calle la sensación térmica bastante baja. Lo decía, el otoño ya está con nosotros, ¿ah? Así parece, efectivamente. Bueno, doctora, claro, nosotros tenemos una característica de otoño-invierno bastante fuerte, con bajas temperaturas, alta humedad, mucha lluvia. No ha sido este año la lluvia la gran característica, pero de todas formas son elementos que van minando la calidad, particularmente de la salud de los más chicos y de los más grandes. Este año, agravado con la pandemia que estamos viviendo. Doctora, ¿cuál es la situación de la región? Si usted pudiera hacernos un diagnóstico general respecto de particularmente lo que estamos viviendo, el coronavirus y sus aditivos, por así decirlo. Bueno, a ver, en realidad es bastante complejo explicar en breves palabras, ¿cierto?, lo que ha sido la pandemia, ¿cierto? La pandemia que en nuestra región se manifestó, digamos, con toda su agresividad la segunda quincena de marzo, ¿cierto? Ha ido incrementando el número de casos a lo largo ¿cierto?, de la región en forma muy significativa. Al día de hoy, por ejemplo, tenemos un total de 1.460 personas que han sido confirmadas como COVID positivos en la región, ya encontrándose en números absolutos, la mayor parte de ellos en Temuco. Bueno, estos son números absolutos, por lo tanto probablemente tendríamos que hacer la relación con la población, pero efectivamente hoy día en Temuco tenemos el mayor número de personas, ¿cierto? También en Angol y en Victoria, que es donde se ha decretado recientemente cuarentena. Estamos muy preocupados porque están apareciendo dos nuevos focos importantes, uno en Puerto Saavedra, donde está apareciendo un número muy importante de personas COVID positivas, y también en Lonquimay, que hasta la semana anterior no teníamos casos en Lonquimay. Hoy día llevan 9 personas en una zona bastante restringida, en realidad es una comunidad, ¿cierto?, en Pedregoso, donde al parecer se están produciendo los contagios dentro de la comunidad. Nosotros en general estamos muy atentos de estos dos casos, hemos mandado a todo nuestro profesional de epidemiología. Nosotros estaremos visitando también para participar en actividades educativas con la comunidad, pero en general el número a nivel regional se ha ido estabilizando. Tenemos pocos pacientes, relativamente pocos si consideramos con la región metropolitana. Por ejemplo, el día de hoy tenemos 12 casos nuevos a nivel de la región, ya, lo que significa que se ha venido manteniendo un número estable de casos están ya por lo menos 2 semanas, ¿cierto?, que no han aumentado significativamente. También la gente a veces dice que, claro, que cuando uno habla desde la oficina de un escritorio es fácil decir que no hay contagiados, cuando efectivamente uno ve contagiados todos los días. Pero lo que ocurre es que nosotros también tenemos varios indicadores y hemos estado viendo, por ejemplo, el número de personas hospitalizadas en los centros asistenciales de la región por COVID, ya el número de pacientes graves, el número de personas en las unidades de paciente crítico, el número de personas conectadas a ventilador mecánico. Al día de hoy, por ejemplo, tenemos este número ha ido disminuyendo. Cuando recién yo asumí hace un mes atrás, ¿cierto?, nuestros pacientes conectados a ventilador mecánico eran alrededor de 50. Al día de hoy son 19 los que tenemos, por lo tanto estamos un poco más tranquilos, puesto que si tenemos menos casos graves en nuestros centros asistenciales, eso significa que también podemos decir que nuestra población también ha estado más tranquila. Sí estamos preocupados porque a pesar de que hoy día que se levantó la cuarentena en Temuco, tenemos la percepción de que en general las personas no respetan muchísimo
el quedarse en casa, el tratar de evitar el contacto con otras personas para digamos, evitar la transmisión. Hoy día tenemos, ¿cierto?, más controladas las zonas de Angol y Victoria, la provincia de Malleco, ¿cierto?, porque están en cuarentena, porque habían tenido un número muy significativo de pacientes, ¿cierto?, positivos. Esto se ha estado estabilizando en relación a los números, pero igual nos va a pasar cuando se levante la cuarentena, esto que es altamente probable que la gente en general disminuya sus precauciones en relación a tomar medidas de prevención. Eso es lo que más nos preocupa. Se levantó la cuarentena y hemos visto bastante irresponsabilidad de la comunidad de Temuco, que sale a las calles sin limitar digamos, el salir, sin respetar el llamado a cuidarse. Todas las personas, la idea de la cuarentena, levantarla era básicamente para las personas que trabajan, pero se ha visto mucha gente en las calles, mucha gente que quiere, digamos, tener otras actividades sociales, y la verdad es que eso nos preocupa mucho que las personas, sentimos que las personas no están asumiendo la responsabilidad que les corresponde en esta pandemia. Doctora, por mucho tiempo destacábamos la situación de comunas que no tenían casos, donde se incluía Melipeuco, que se mantiene sin casos, y también Lonquimay. Sin embargo, Lonquimay ha comenzado a presentar algunos casos, y pareciera que cuando aparece uno debería, no sé si lógicamente, pero parece que ahí comienza ya a aparecer más. ¿Esto es por el efecto propio que tiene este tipo de virus? A ver, la verdad es que efectivamente, como usted dice, ¿cierto?, al día de hoy aún no tenemos casos en Melipeuco. Eso no significa que no vayamos a tener casos en Melipeuco, ¿cierto? Hasta una semana atrás, ¿cierto?, festejábamos que Lonquimay no tuviera, pero la verdad es que durante una pandemia uno espera que haya casos en todas las comunas de la región. En general, cuando hay una pandemia, sobre todo una pandemia tan agresiva como la de coronavirus, uno sabe que en realidad va a afectar toda la comuna, toda la región. O sea, cuando recién apareció coronavirus, había mucha gente que pensaba que esto se iba a mantener, ¿cierto?, en el continente asiático, que esto no iba a migrar, pero posteriormente empezó a afectar a Europa, ¿cierto?, y a otros países, hasta que finalmente llegó a Chile. Nosotros, desde el punto de vista epidemiológico, sabíamos que esto iba a llegar, porque no tendríamos por qué ser la excepción. Lo mismo ocurre en relación a las comunas. Ya probablemente hay menos población, o la gente ha sido un poco más respetuosa de las medidas, pero eso no significa que no vayan a llegar. Cuando las pandemias están en etapa 4, aparecen en todas partes y no está claro de dónde se originan, se pierde la trazabilidad y no es posible efectivamente ver de dónde, efectivamente desde dónde se están originando los casos. Por lo tanto, el que no haya hoy día lo encuentro estupendo, muy bien por las personas de Melipeuco, pero no hay que cantar victoria, porque es altamente probable que si siguen aumentando los casos en la región, probablemente vamos a tener también casos en Melipeuco. Doctora, hoy día tenemos 2 comunas en cuarentena en la Araucanía, y generalmente el elemento determinante fue el aumento de la curva de contagios, y una de las explicaciones que se daba fue por brotes que aparecieron en los hospitales respectivos. ¿Es también una situación que debería esperarse frente a una pandemia? A ver, en una pandemia siempre, en todas partes del mundo, hay casos intrahospitalarios. Ya cuando se concentra, se produce una carga viral muy importante dentro de los recintos asistenciales, es prácticamente imposible evitar que el personal no se contagie. Ahora, yo les quiero recordar que tanto en Angol como en Victoria, antes que sucedieran los casos intrahospitalarios, había casos en la comunidad. ¿Ya? Y esto del aumentar los casos se dio en forma simultánea, pero no tenemos ningún elemento que permita confirmar que existe una causa directa al efecto. Nosotros tenemos que pensar efectivamente que se ha dado fundamentalmente en situaciones de mayor riesgo a nivel hospitalario, porque cuando hay casos dentro de los hospitales se concentra mayor carga viral, y a veces los mecanismos
el respeto con todo lo que son las normas estrictas del ministerio a veces no se llega a cabo con la minuciosidad que se requiere. Por lo tanto, yo creo que son dos hechos coincidentes, ¿cierto? Las comunas de Angol, ¿cierto? Y Victoria, que son las comunas con mayor cantidad de habitantes en la provincia de Malleco, era absolutamente esperable que surgieran un mayor número de casos. Ahora, no es posible demostrar, ¿cierto?, que las personas se hayan contagiado a nivel del hospital, como lo dicen muchas personas por redes sociales. Yo creo que hay que ser bastante responsable al emitir esas declaraciones, porque la verdad es que es absolutamente esperable que ocurran alzas de casos, especialmente en lugares donde no existe mucha conciencia de las medidas de prevención. Claro, a propósito de Victoria, Margarita Saavedra dice: Victoria, hospital sin control. Exacto, no se respeta la cuarentena. Muchas personas en las calles de Victoria, no hay control de poblaciones. Como que en general se ha hecho una sensación de que cuando hay cuarentena son las policías, son las Fuerzas Armadas las que deben decirle a uno no salga. Y uno evita asumir la responsabilidad que le significa cuando la autoridad le dice quédese en casa. Es quedarse en casa y no tratar de evadir el control que hace precisamente la Fuerza Armada o Carabineros. Por supuesto, Miguel Ángel, o sea, no es posible que las Fuerzas Armadas estén en las calles monitorizando que la gente no salga. La gente no debe salir, porque esto es responsabilidad individual. No es posible que la gente piense que cuando me detengan voy a salir a la calle. Las Fuerzas Armadas, ¿cierto?, están para controlar insistentemente todo lo que son los cordones sanitarios, las aduanas sanitarias, pero no es posible materialmente que hagan unas rondas permanentes por las calles de las ciudades, cuando la responsabilidad ahí es de cada persona. Cada persona tiene que mantenerse en sus casas y salir para lo que sea estrictamente necesario. Hay personas, lo hemos visto, que incluso hacen como una gran gracia al que salieron y nadie los detectó y nadie los detuvo, etcétera. O sea, no es posible que seamos tan irresponsables como personas. Aquí en Temuco ha pasado lo mismo y en todas las ciudades. Es cosa de lo que ha pasado en la región metropolitana, donde efectivamente la gente no ha respetado como corresponde la cuarentena, no ha respetado las cuarentenas ni los cordones sanitarios, se las ingenian para efectivamente saltarse todos los controles. ¿Y qué tenemos hoy día? Una región metropolitana que tiene un número muy, muy alto de personas infectadas, con muchas comunas en las cuales hay que volver a restringir a través de la cuarentena, cuando lo lógico sería que las personas asumieran el rol que le corresponde a cada persona en cuidarse a sí mismo, cuidar a sus familias, no llevar efectivamente virus a la casa ni a todo su entorno, al grupo familiar, al grupo de vecinos. Es muy compleja la reacción del ser humano, Miguel Ángel, que no asume que esto efectivamente me puede pasar a mí. Todos pensamos que esto no me va a pasar nunca a mí. Y a todos nos pasa, a todos nos puede pasar, y eso es lo que hay que aprender. Exacto. Doctora, a propósito de aplicar las medidas que desde el nivel central el Ministerio de Salud está llevando adelante para poder monitorear y controlar el tema del coronavirus, la relación con los alcaldes, ¿cómo ha sido? Le digo esto porque Lonquimay está pidiendo hoy día que sea incluida en cuarentena. Ha tenido críticas también fuertes de parte del alcalde de Victoria, quien dice que usted no la ha recibido, que no ha tenido la disposición a conversar. Incluso el alcalde de Temuco en un momento dijo que él había pedido que cerraran Temuco. No ha sido fácil, no tan solo en la región, sino que en el país, esta relación de las autoridades centrales con los alcaldes. Sí, bueno, es complejo. La verdad, Miguel Ángel, es que lo que ocurre es que se confunden las cosas. En primer lugar, se nos pide cuarentena a nosotros como Seremi. Nosotros no tenemos ninguna facultad para definir cuarentena, ni cordones sanitarios, ni aduanas sanitarias. Todo eso se define en el nivel central, ¿cierto? El Ministerio de Salud, el ministro con los subsecretarios en reunión con el presidente de la República. Recién son ellos los que dictaminan. A nosotros nos piden información, por supuesto. Nos piden información
cuando se están analizando las situaciones, pero no depende ni de lo que pidan ni la Seremi ni los intendentes, sino que la decisión es superior. A nosotros nos piden todos los antecedentes y nosotros los enviamos oportunamente, pero las decisiones no las tomamos nosotros. Eso hay que tenerlo absolutamente claro, ¿ya? Por una parte. Por otra parte, nosotros como Seremi estamos siempre absolutamente abiertos a conversar con quien lo solicite. De hecho, con el alcalde de Lonquimay hemos estado conversando periódicamente, también con el alcalde de Puerto Saavedra, y en general no tenemos problemas con la mayoría de los alcaldes, que tenemos una comunicación muy fácil, sin problemas, porque tenemos que trabajar en equipo. Sé que el alcalde de Victoria ha señalado que yo no lo quiero recibir. La verdad es que él nunca nos ha manifestado la intención de venir a conversar con nosotros, ni siquiera ha llamado por teléfono, sino que él ha criticado cosas que él no conoce, ¿cierto? Sin ni siquiera darnos la oportunidad por redes sociales, nos critica sin darnos la posibilidad de responder. Por lo tanto, no tenemos en realidad con él ninguna relación, porque él no ha solicitado en ningún momento conversar con nosotros. Yo personalmente no tengo ningún problema con comunicarme ni entregar información para ningún alcalde de ninguna manera, ni como para ninguna otra autoridad comunal, pero efectivamente él no lo ha solicitado, por lo tanto no veo que haya problemas. Ahora, yo entiendo que hay algunos alcaldes que piensan, están haciendo desde ya campañas políticas para su próxima reelección, por lo tanto es probable que utilicen la pandemia como algún mecanismo, pero no ocurre así con los alcaldes con los que hemos estado trabajando. De hecho, mañana vamos a tener una reunión en Puerto Saavedra porque se ha producido un incremento muy importante de los pacientes COVID positivos en distintas zonas rurales de Puerto Saavedra. Mañana vamos con un equipo de epidemiología, ¿cierto? Más el equipo mío, yo voy también, vamos con el general Sepúlveda, ¿cierto? A ver efectivamente lo que está sucediendo allá para ver si es posible implementar alguna medida adicional a pesar de la dispersión que existe en la zona rural de Puerto Saavedra. Han aumentado muchísimo los casos, tenemos claridad que esto está sucediendo en el ámbito rural, donde no siempre son bien entendidas las recomendaciones, donde los códigos son diferentes. Por eso es que vamos a ir con un equipo de profesionales preparados. Lo mismo a Lonquimay, también tenemos preparada una visita posterior. En la zona de Pedregoso nos preocupan mucho las comunidades aisladas que no tienen acceso fluido a la información, y vamos a tratar efectivamente de controlar todo eso de la mejor forma. Respecto a las comunas de Angol y Victoria, en realidad están bastante controladas. El aumento de los casos ha sido muchísimo menor que antes. A nivel hospitalario, yo quiero que la comunidad sepa, a nivel de toda la región de la Araucanía, que están los brotes controlados. Vi un artículo que me preocupó mucho en un medio digital, cierto, que los gremios de Araucanía están absolutamente desconformes con lo que están haciendo, por lo cual me comuniqué con el director del hospital, ¿cierto? Y me confirmó que efectivamente a nivel del hospital de Victoria se han invertido 371 millones de pesos en elementos de protección personal para los funcionarios. Hoy día no les faltan elementos de protección personal a nadie en el hospital de Victoria. Si en algún momento hubo alguna falencia, eso ya está resuelto. También respecto al regreso de los funcionarios al hospital a trabajar, ¿cierto? No se ha presionado a nadie que vuelva, todo lo contrario. Las personas que han sido positivas necesitan una evaluación médica antes de regresar. Ya temas de licencias médicas que también he visto que reclaman. La verdad es que las licencias médicas, hubo efectivamente problemas, pero hace ya como 2 semanas, al menos 10 días, que nosotros como Seremi de Salud nos hicimos cargo de todas las licencias. Contratamos médicos especialmente para resolver las licencias, tanto de Araucanía Norte como de Araucanía Sur, porque efectivamente había problemas, y al día de hoy no hay ningún problema con licencias que no se hayan tramitado.
ya todas las licencias COVID no se apelan en general, ¿cierto? Están, las que tienen que ir a pago ya están en esas condiciones, por lo tanto, esos problemas los hemos ido solucionando. La verdad es que cuando yo asumí, Miguel Ángel, hace alrededor de un mes, producto de la contingencia que se había producido en la Seremi, prácticamente no había ningún funcionario trabajando, estaban todos en cuarentena, por lo tanto hubo demoras efectivamente en tramitación de licencias, hubo demoras en coordinación de vacunaciones, hubo demoras en una serie de procesos que son normales del trabajo de la Seremi, pero la verdad es que yo desde que asumí ya el día 9 de abril exactamente, hemos tratado de ordenar la casa y estamos bastante avanzados, con un porcentaje muy significativo de funcionarios que han vuelto a trabajar y todo el mundo está haciendo su trabajo como corresponde y efectivamente hemos logrado volver bastante a la normalidad, no 100%, pero sí sobre un 70%. Seremi, llama la atención también, nos informamos por medios nacionales, de que se ha pedido a la Araucanía y región del Biobío enviar camas UCI a Santiago. Esto porque se entiende que comenzamos a vivir 2 o 3 semanas las más fuertes de esta pandemia en la Araucanía. La gente no entiende muy bien y pregunta por qué nos estamos deshaciendo de camas que son tan importantes cuando se trata de atender a las personas particularmente que estén contagiadas, que son adultos mayores y todo ello. A ver, yo quiero ahí hacer una pequeña corrección, Miguel Ángel, si me permite. Nosotros no nos estamos deshaciendo de nada. Las camas críticas, existe una unidad que se llama Unidad de Gestión de Camas Críticas que funciona desde el Ministerio de Salud a nivel nacional. ¿Ya? Y en esta unidad de gestión de camas críticas, cuando nosotros hemos requerido mayor cantidad de ventiladores, nos los han enviado, los envían, ¿cierto?, cuando eso se ha requerido. Al día de hoy, con el pic importante que se ha producido en la región metropolitana, la región metropolitana está hoy día requiriendo ventiladores, por lo tanto, el ministro de Salud, de acuerdo con el director de Salud Araucanía, el Servicio de Salud Araucanía Sur, ¿cierto?, han evaluado que nosotros hoy día tenemos pocos pacientes conectados a ventilador mecánico, muchos ventiladores disponibles. Por lo tanto, el director del Servicio de Salud Araucanía Sur aceptó enviar 6 ventiladores ya para esta gestión de camas críticas. Pero hoy día, a raíz de eso, hemos escuchado muchas inquietudes en los medios, ¿cierto?, al respecto. Yo quiero comunicarle a la población y a todas las personas que quieran saber. Al día de hoy hicimos en la mañana un catastro de cuántos ventiladores mecánicos disponibles tenemos hoy día en la región de la Araucanía, listos para ser usados en cualquier momento. Tenemos al día de hoy 40 equipos de ventilación mecánica disponibles para la región de la Araucanía, ¿ya? Y si en algún momento se requiere más, nos van a llegar los que nosotros requiramos, ya. Por lo tanto, hoy día no nos falta ningún equipamiento fundamental para que nosotros podamos dar una correcta atención médica a los pacientes hospitalizados. En general, la población puede tener la tranquilidad que los servicios de salud, Araucanía Norte, Araucanía Sur, tienen el personal más idóneo para atender los pacientes COVID positivos. ¿Ya? Por lo tanto, yo quiero reiterar, yo no me canso de dar un saludo a los funcionarios del hospital que están trabajando en la primera línea con todos los pacientes COVID positivos, en los turnos, en las unidades de pacientes críticos, con los pacientes graves conectados a ventilador mecánico. En la región de la Araucanía se le está dando la mejor atención a todas las personas que lo requieran. No tenemos falta ni de equipos médicos, ni equipos de salud, ni de equipamiento. Ya si en el minuto que eso suceda, yo voy a ser la primera en estar, ¿cierto?, requiriendo de ello, pero la verdad es que tenemos claro que el Ministerio de Salud tiene la gestión centralizada a nivel de la Subsecretaría de Redes Asistenciales de manera altamente eficiente. Doctora, aprovechemos de responderle algunas de
de las consultas que nos llegan. Cristian Sebastián dice, ¿cuál es el incremento de casos que se esperan para Temuco para fines de mayo, luego de levantar la cuarentena? Después, dice Paula Belén, levantaron cuarentena por el comercio, ponen en juego la salud de las personas. Michael dice, ¿es posible que Temuco vuelva a cuarentena? Y esta es la pregunta más recurrente que tenemos. ¿Qué antecedentes hay hoy día en manos, antecedentes técnicos, en manos de las autoridades como para definir que Temuco vuelva o no a una cuarentena en los próximos días, doctora? Bueno, el que volvamos o no a cuarentena va a depender del comportamiento de las personas. Ya van prácticamente 12 días, 11 días, cierto que se levantó la cuarentena. Ya, en la medida que las personas no respeten las medidas que tienen que respetar, el distanciamiento físico, distanciamiento social, como se le ha llamado, el uso de mascarillas que por ley tenemos que usar hoy día en los recintos, en los espacios cerrados con reuniones de más de 8 o 10 personas o en todo lo que sea, ciertos supermercados, centros comerciales, etcétera. En la medida que no se respeten las precauciones, por supuesto que corremos riesgo de aumentar la transmisibilidad. Hasta el día de hoy no tenemos evidencias de aumento significativo en la comuna de Temuco, al menos, ya de pacientes COVID, lo estamos monitoreando muy de cerca, ¿cierto? Al día de hoy tenemos 2 personas más que el día de ayer, en fin, estamos monitoreando nosotros comuna por comuna. Ya, por lo tanto, no hemos tenido un alza ni elementos que nos permitan predecir, ¿cierto?, que vamos a tener un brote pronto. La verdad es que sí estamos preparados por si ese brote viene. La verdad es que las cuarentenas no es posible permanecer permanentemente en cuarentena. O sea, una vez que las personas que están controlados, que se espera que las personas hayan adquirido el hábito de protegerse frente a todas las situaciones de riesgo, en la medida que lo tengan claro, ¿cierto? Evidentemente vamos a poder controlar. Ahora, el volver a cuarentena o no depende de las personas. Ahora, ¿de qué depende a nivel de Temuco? ¿Cierto? De lo mismo que dependen en todas las comunas. Va a depender de una serie de parámetros que se analizan a nivel central para ver si efectivamente vale la pena decretar una cuarentena o no, o reinstalar una cuarentena como sería en Temuco. Los datos tienen que ser, ¿cierto? Tienen que ver con el aumento de números de casos positivos día a día, aumento significativo, ¿cierto? Aumento de pacientes graves conectados a ventilador mecánico, aumento, ¿cierto?, de situaciones que tienen que ver, por ejemplo, con una superficie determinada. Se hacen estudios en los cuales nosotros tenemos todos los casos siempre me cuesta mucho decir esta palabra, georreferenciados, ¿ya? Desde el punto de vista, están todos los casos georreferenciados, por lo tanto, si se concentra un determinado número de pacientes o de personas positivas en una superficie determinada, y estos son parámetros estrictos que están definidos, ¿cierto? También se utiliza la población, el tipo de vulnerabilidad social que tienen las personas en una determinada comuna. ¿Ya? En fin, son muchos parámetros que se analizan en conjunto con los expertos, ¿cierto?, con los ministros, con los subsecretarios y con el presidente para finalmente determinar la indicación de una cuarentena. Es muy difícil saber, la verdad es que todo el mundo pregunta a personas de mi familia, gente de la calle le pregunta si vamos a tener de nuevo cuarentena en Temuco. Eso es algo que uno no puede saber con anticipación, no es que se vaya a decretar, ni es una decisión antojadiza, ni de la voluntad de ninguna autoridad. Solamente tiene que ver con el análisis conjunto de todos esos parámetros por las autoridades nacionales que efectivamente lo dictaminen cuando se requiera. Doctora, yo sé que estoy en el tiempo casi
suspendido con noticias, pero mire, hay una consulta que me parece interesante. René Coronado dice, pregunta, había una información por el tema de las vacunas de la influenza. Las personas que trabajaban en locomoción, transporte de pasajeros tenían que vacunarse, ya que se trabaja con mucho público. Ellas tenían prioridad. Dice, ¿qué hay de eso, doctora? A ver, hay una serie de grupos que no constituyen grupos de riesgo para la vacunación. Nosotros, por indicaciones del nivel central, ¿cierto? Que se dan a conocer desde que se inicia en el mes de marzo la vacunación, tenemos grupos de riesgo que están muy definidos, que corresponden a los niños pequeños, ¿cierto? Ahora se está utilizando hasta los 10 años, las embarazadas, ¿cierto? Las personas, pacientes crónicos, fundamentalmente crónicos respiratorios, personas diabéticas, ¿cierto? Las embarazadas, ya lo dije, los adultos mayores, por supuesto, de 65 años o más, y también están en estos grupos de riesgo todos los trabajadores de la salud y los trabajadores de plantas faenadoras de aves y de cerdos. Ya, esos son los grupos de riesgo que están definidos. Después se han definido algunas otras prioridades desde el punto de vista del contacto con las personas. Se llaman en general otras prioridades, donde están los conductores de locomoción colectiva, donde están los recolectores de basura, ¿cierto? Donde están las Fuerzas Armadas, Carabineros, Ejército, que están las personas que están en terreno, en fin, autoridades que están en terreno. Son muchos grupos de riesgo, muchos grupos que tienen mayor riesgo que la población normal. Por indicaciones del Ministerio se trabaja primero, se le da prioridad a los grupos de riesgo, que son los grupos que primero mencioné, y para eso tenemos ciertas metas que es necesario cumplir en relación para decir efectivamente está protegida toda la población. Al día de hoy está protegida fundamentalmente la población de los adultos, de los enfermos crónicos. Ya está demasiado protegida, diría yo, porque tenemos un 150% de cobertura en los enfermos crónicos. Hay gente que utilizó enfermedades crónicas que no están exactamente definidas para vacunarse adicionalmente, ya a expensas de los otros grupos de riesgo. En general, nosotros esperamos tener una vacunación de alrededor de 90% significativa en los adultos mayores, vamos sobre el 85%, pero por ejemplo los grupos de embarazadas han estado muy reacias las embarazadas a vacunarse, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque tenemos una situación particular aquí en la Araucanía, y es que con la epidemia COVID, ¿cierto? Tuvimos muchas personas enfermas en la etapa más importante de la vacunación de influenza. ¿Y qué es lo que ocurre? Que para evitar aglomeraciones en los consultorios, ¿cierto? Los consultorios determinaron estrategias para vacunar en domicilio. ¿Ya? Y el personal se hizo poco, los vehículos se hicieron poco, se está aún vacunando para que las personas no concurran a los consultorios. Si hay personas que puedan concurrir de manera segura, que lo hagan y se pongan de acuerdo, ¿cierto? Con con los consultorios que tienen próximos, pero las personas que corren riesgo para ir a los consultorios efectivamente se están vacunando en domicilio. Por una parte, ¿cierto? Las embarazadas todavía estamos muy bajos en vacunación. Lo mismo podemos decir de los niños, especialmente los niños pequeños, ¿ya? De 6 meses a 5 años, también por la misma razón no se sacan, ¿cierto? al exterior para prevenir, ¿cierto? Que los niños se vayan a enfermar, etcétera, y también se está vacunando a domicilio. Por otra parte, ¿cierto? La suspensión de los colegios también ha jugado en contra de la estrategia que se utiliza siempre para la vacunación en los establecimientos educacionales, que es mucho más eficiente. Ya, por lo tanto, tenemos hoy día en esos dos grupos fundamentalmente falencias desde el punto de vista de la vacunación. Estamos empeñados en completar las personas de los grupos de riesgo en estos dos grupos, especialmente que son embarazadas y niños pequeños, que son grupos altamente prioritarios. Los otros grupos objetivos que se han definido se están empezando a vacunar, pero en una forma un poco
digamos, con menos, un poco más lento que los grupos de riesgo. Están empezándose de a poco con las personas de mayor riesgo, los conductores de Locomoción vehículos de colectiva. locomoción colectiva, efectivamente están en la lista de espera, con las prioridades que corresponde, igual que los recolectores de basura que entiendo y funcionarios municipales que están trabajando en las calles prácticamente, están vacunados en un alto porcentaje. En realidad se les va a vacunar a todos. Vacunas vamos a tener disponibles. Las vacunas, es importante que la población tenga claro, Miguel Ángel, que las vacunas están disponibles a nivel del ministerio. No llegan todas juntas desde el principio, ya van llegando por remesas, dependiendo de la capacidad, ¿cierto?, de nuestras centrales de vacunas. Nosotros tenemos centrales, las vacunas tienen que permanecer refrigeradas, no se puede romper la cadena de frío. Por lo tanto, no se puede tener, a pesar de que las centrales de vacunas nuestras tienen una gran capacidad, no tienen la capacidad para conservar todas las vacunas que se requieren para toda la población a vacunar. Por lo tanto, esto ocurre a nivel de todas las Ceremis del país, por lo tanto se van enviando remesas en la medida que se van vacunando los distintos grupos. Por lo tanto, la verdad es que sí, hay muchos grupos inquietos, se va a vacunar a todo el mundo que lo requiera, pero por favor les pedimos que tengan un poquito de paciencia porque seguimos priorizando las personas de mayor riesgo, que son en nuestro caso las embarazadas y los niños pequeños. Así es, doctora. A propósito de lo que nos contaba este señor interesado, seguramente es conductor de la locomoción colectiva. Vimos la iniciativa de Padres en las Casas de hacer test de pesquisa a los conductores de una línea colectiva. ¿No parece que es relevante eso, que las municipalidades también comiencen a tomar iniciativas en esa línea? Yo creo que entre todos aquí aportamos, ¿o no? A ver, Miguel Ángel, efectivamente tenemos antecedentes que hay algunos municipios y algunas entidades que han querido hacer test para COVID-19 preventivos. La verdad es que el ministerio no lo está recomendando, ¿ya? Y tenemos que tener bastante cuidado en ese sentido. ¿Por qué? Porque en estos momentos la única indicación desde el nivel central del ministerio es hacer test a las personas sospechosas que tengan síntomas o a los contactos cercanos que tengan síntomas de enfermedad. No se le puede hacer testeo a toda la población porque los test PCR son demasiado caros y si nosotros por X razón, ¿cierto?, agotamos la disponibilidad a nivel regional, no vamos a poder efectivamente testear a las personas cuando lo requieran. Por lo tanto, desde el Ministerio de Salud, hoy día, desde la semana pasada, hemos recibido una indicación muy clara de que no es conveniente ni pertinente hacer testeos preventivos en ninguna situación. Por lo tanto, se están suspendiendo los testeos preventivos que se habían iniciado originalmente. Ya más que nada pensando en que si tenemos una réplica de lo que ha sucedido en la región metropolitana, podemos efectivamente tener un rebrote en la región, ¿cierto?, posteriormente, porque las pandemias tienden a repetir estos ciclos, independientemente que nosotros nos cuidemos, hagamos cuarentena, etcétera, las tendencias son tendencias que tienden, ¿cierto?, a repetir. Si nos sucede una situación como lo que está ocurriendo a nivel de la pandemia en la región metropolitana, vamos a tener, ¿cierto?, un tiempo más a lo mejor, ¿cierto?, de esperar que yo me equivoque, pero es probable que tengamos nuevamente un pic importante de la pandemia, especialmente si las personas hoy día no se están cuidando ni están respetando, ¿cierto?, todas las medidas de prevención. Por lo tanto, nosotros tenemos que prepararnos para esa eventualidad con los exámenes PCR que corresponden. Muy bien, doctora. Le agradezco la gentileza, su tiempo. No hemos pasado en lo que habíamos convenido, le he quitado más tiempo del que estaba acordado, pero le agradezco. Hay un montón de preguntas más, pero ya vamos a tener otra oportunidad, me imagino.
Ok, Miguel Ángel, muchas gracias por el tiempo que ustedes nos dedican. La verdad es que para nosotros a nivel de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, como yo lo he dicho en distintos grupos, ¿cierto? Los comunicadores, los periodistas son nuestros aliados que nos ayudan a trabajar en equipo, que nos ayudan a defender los mensajes correctos. Por lo tanto, les agradecemos mucho la invitación a esta entrevista.